Les habla Carlos Amelo Oliva Torres, miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba. También miembros de la Dirección Nacional me acompañan acá Iliad Hernández Aguilera y Carlos Oliva Riverí, así como Jordani Chávez Roll, quien es coordinador de una de las células de la Unión Patriótica de Cuba acá en la ciudad de Santiago. En el día de ayer tuvo lugar el proceso que el régimen cubano cataloga de electoral acá en Cuba, un proceso que para nada es democrático, donde existe solo un partido y pues no se permite competencia, no se permite que se le haga campaña electoral. Sencillamente es un entramado de leyes absurdas que Fidel Castro diseñó en algún momento para asegurarse su permanencia y la de su partido en el poder. Y la Unión Patriótica de Cuba, junto a o dentro de la iniciativa Cuba Decide, pues decidió participar como observador de este proceso para revelar una vez más al pueblo de Cuba y a las personas en el mundo de que este proceso no tiene nada de electoral, que aquí no se elige nada, que ya todo está elegido y no hay ningún tipo de garantía. El resumen de la observación que realizamos ayer se lo voy a dar ahora. Comenzaré por decirles que teníamos previsto observar en 34 colegios electorales y en esta observación involucramos a 150 personas. De ellas hubo 22 personas detenidas en torno a la fecha. ¿Por qué? Porque desde el día 8 fueron detenidos y actualmente no lo han liberado los activistas Alberto de la Caridad Ramírez Baró, Alberto Antonio Ramírez Odio y Leonardo Ramírez Odio. Luego, el día 9, fueron detenidos los activistas Juan Salgado Jurado y Abdel Ávalo Melcochini. Y también ayer, el día de las votaciones, fueron detenidos alrededor de 13 personas, entre los que se encuentran Aymara Nieto Muñoz en La Habana, también en La Habana Saqueo Báez Guerrero, Sonia González Mejía, Roberto Pérez Rodríguez, Lázaro García Matamoros, Dairon Damián Mejía, Yuri Soyet Soto, Nieve de la Caridad González Matamoros y Gladys Capote Roque. En el caso de estos tres últimos fueron ya liberados ayer mismo. También apuntar de que la observación teníamos planificada realizarla o que abarcara geográficamente los siguientes lugares: Santiago de Cuba, el municipio, también el municipio Palma Soriano, el municipio Mella, Songolamaya y San Luis. En Granma, el municipio cabecera Bayamo, también Río Cauto y Manzanillo. En Guantánamo, el municipio cabecera. En Las Tunas, el municipio Puerto Padre y Majibacoa. En Camagüey, el municipio cabecera. Y en La Habana, en varios lugares que ahora no preciso. Es decir, no les voy a precisar para ahorrar tiempo. Y pues de los 34 colegios solamente permitieron observar a 10 personas. Hay que aclarar que dentro de estas 10 hay personas que la observación le fue muy difícil. Por ejemplo, los presidentes de la mesa de los colegios y demás funcionarios asignados solamente dieron los detalles, los datos que a ellos les convenían. Por ejemplo, en varios casos no dieron el listado de electores registrados. Esto con el objetivo de que no se pudiese calcular el porciento de personas que estaba participando. Y pues solamente dijeron que en algunos casos que no lo iban a dar y se acabó sin ninguna explicación. Y como todos saben, esto es un derecho, es decir, ellos estaban violando la ley electoral. También podemos decir de que no les permitieron observar el proceso de acuerdo al presidente del colegio, contrarrevolucionarios a 9 de nuestros activistas. En el caso de 8
También se les impidió llegar al colegio. La seguridad del Estado desplegó un operativo que podemos catalogar de nacional en torno a aquellos colegios y aquellas personas que querían observar, y pues valiéndose de la Policía Nacional impidieron que algunos activistas salieran de sus viviendas, y a otros los interceptaron en el camino y les prohibieron llegar, y a otros pues sencillamente la policía se apostó en la puerta de los colegios y no les permitió entrar. Los restantes, pues aún no hemos tenido, hasta esta hora no hemos tenido comunicación con ellos. Hay que decir de que hasta ahora, mediodía del día 12, pues se mantienen aún 13 activistas detenidos. Acá les cedo la palabra ahora a mis hermanos de lucha, que les van a brindar detalles sobre la observación que ellos realizaron. Iria, comenzando por ti. Sí, en el día de ayer, como ya decía Mel, pude presenciar el escrutinio en uno de los colegios en la localidad de Altamira, en la zona 59, circunscripción 90, acá en la ciudad de Santiago de Cuba. Y allí me pude percatar de que no habían reservado un lugar donde se pudiese efectuar el voto secreto. Todo estaba a la intemperie en un salón de la escuela Pepito Tey, acá en la localidad antes mencionada, y no había ningún lugar reservado. También los listados de los electores inscritos en este colegio nunca lo mostraron días anteriores ni este día de las elecciones, como habitualmente se hacen en las afueras del colegio para que los electores puedan ver si están registrados o no en este colegio. Ese listado nunca lo mostraron. Y cuando al concluir le pregunté a la presidenta de la mesa de cuál era el número de electores registrados, me dijo que ese dato no me lo podía dar, ya que eso era un dato de interés nacional y que tenía que confiar en el resultado que diese la Comisión Nacional, que ellos eran la única persona que podían revelar ese dato. Ellos no tenían por qué revelarme ese dato, por lo que se hace muy difícil tener un dato real de la cantidad de personas que asistieron a votar. Por cierto, fue muy por debajo de la vez anterior, ya que el pasado mes de noviembre del año pasado también fuimos a presenciar estas falsas electorales y nos pudimos percatar de la asistencia, y esta oportunidad fueron mucho menos los electores que participaron en este colegio. Sí, hay que agregar ahí que el porciento de acuerdo al muestreo que realizó o que realizamos incluidos en la plataforma Cuba Decide, el porciento de personas que rechazó el proceso, ya sea porque no fueron a votar, ya sea porque dejaron la boleta en blanco o pusieron Cuba Decide u otra frase en la boleta, fue del 37% aproximadamente de personas que rechazaron el proceso. En el caso tuyo, bueno, el día de ayer fui como observador de control de votos en el colegio número 3 de la circunscripción número 195, aquí en el municipio, en la provincia de Santiago de Cuba, en el municipio de Santiago de Cuba. En primer momento, la presidenta de ese colegio me dijo que sí, que podía participar en el conteo, cuando me dijo una hora que eran las 6, que eso era a las 6 de la tarde, y en realidad comenzó a las 7 de la noche. Estando allí, no pude entrar de la puerta para adentro porque me hicieron un cordón de personas para impedirme entrar. Entonces estuve muy pendiente a cómo fue el conteo. El dato que dieron fue la cantidad de personas que fueron a votar, que fueron 369. En ningún momento dieron la cantidad de boletas en blanco ni boletas anuladas, solamente dijeron los datos del voto unido y quién fue la persona que más votos obtuvo. Hubo presencia policial y de la policía política, el oficial de la policía política que reprime la zona donde yo vivo, ya que se hace llamar Richard, estuvo presente ahí con varios efectivos de la Policía Nacional,
desde el día anterior también tuvimos vigilancia en la esquina de la vivienda y en la esquina donde se encontraba el colegio número 3 de San Pedro. También es bueno señalar que sí nos permitieron observar, a los que no lo permitieron, pero sí la presencia militar fue evidente. Por ejemplo, acá en el colegio donde pude observar, siempre estuvo presente oficiales operativos de la policía política, incluyendo el jefe de la unidad de enfrentamiento acá en la ciudad de Santiago de Cuba, el teniente coronel Alexander, que era el que estaba dirigiendo todo el operativo militar en torno a este colegio y a la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, que queda aquí en la misma calle donde estaba este colegio ubicado. En el caso de Carlos Oliva, ¿cómo fue esta experiencia? Bueno, te diré que ayer logramos ejercer el derecho para observar el conteo de los votos. Allá en el colegio electoral número 1, circunscripción 95 del reparto Mariana de la Torre, aquí en Santiago de Cuba, nos presentamos 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba y observamos el conteo de los votos. Siempre hubo presencia de la policía política, 2 oficiales de la policía política, entre ellos uno nombrado EGA, el otro no conocemos el nombre, pero sí estuvieron siempre presentes ahí frente al colegio electoral y en muchas ocasiones entraron y hicieron presencia al lado o atrás de nosotros y luego salían, pero fue desde que llegamos hasta que se terminó el conteo. Se hizo el conteo de la boleta a los diputados a la Asamblea Nacional, que fueron de 473 boletas. Y lo que sí me llamó la atención fue que cuando se hizo el conteo para los diputados de la Asamblea Provincial, el número de boletas no coincidía. Acá, en la boleta para los diputados a la Asamblea Provincial, fueron 502. Es decir, que no iba parejo con la boleta de los diputados de la Asamblea Nacional, porque cada elector se le dieron 2 boletas, la boleta verde y la boleta blanca, y entonces hubo una diferencia ahí de boletas. Sí, lo que llama la atención acá es que la cantidad de personas que votaron por los candidatos a la Asamblea Provincial es muy superior a la que votaron por los candidatos a la Asamblea Nacional. Es decir, que hubo desinterés de parte de las personas para votar por los candidatos a la Asamblea Nacional. Bueno, a modo de resumen, como ya les adelanté ahorita, el muestreo que realizamos fijaba una cifra de personas que rechazaron el proceso en 37%, y podemos decir que fue un proceso que se caracterizó por la desinformación, como decía Iriade y como decía Jordani Chávez ahorita, pues se dejaron de dar algunos datos fundamentales a la hora del escrutinio, y pues Jordani me decía que ahora no lo mencionó, pero que desde donde él estaba se podía ver que había muchas boletas que salían con algún garabato o alguna frase, y los presidentes, el presidente de la mesa, ¿cómo la apuntaba? Lo dio como voto unido. La apuntaba como voto unido, otra grave violación también. Y además de la desinformación, podemos decir que se caracterizaron por la presencia de fuerzas represivas, como la Policía Nacional Revolucionaria, el Departamento de la Seguridad del Estado y en muchos casos miembros de las brigadas de respuesta rápida. También se caracterizó por detenciones. Tuvimos 22 personas detenidas en torno a este proceso, aún quedan 13 detenidos, también por amenazas. En el caso de Juan Salgado Jurado, pues le amenazaron con que si se dirigía hasta el colegio, pues le iban a acusar y le iban a llevar a prisión. Y el caso de Abdel Melcochini Ábalos, que el día anterior fue detenido,
pues lo llevaron hacia una zona rural donde estaba deshabitada y pues con una especie de batería le tocaron las piernas, le dieron corriente en las piernas y le amenazaron con que no fuese al otro día al colegio porque si no lo iban a llevar a prisión también. Además, bueno, violaciones de todo tipo hubo. La jornada electoral del día de ayer constituyó un acto de coerción y de represión por parte del Estado cubano hacia el pueblo de Cuba y apuntar de que en Cuba ya no son los pioneros los únicos que custodian las urnas, que de lo que presumía el Estado cubano durante muchos años, pues se está demostrando que solo ocurría porque no permitían ningún tipo de competencia. Esto ni siquiera se puede catalogar como competencia, sencillamente es observar y pues revelar lo que allí ocurre. Y aún así hemos visto la extorsión, la presencia policial. Imagínense cuán lejos está el régimen cubano de permitir o en su mentalidad, en su tendencia de desear que haya una sociedad plural en Cuba que ni siquiera permite observar como es debido a aquellas personas u organizaciones que así lo deseen. Nada, este ha sido el resumen a esta hora, 12 del día 12, un día después de haberse llevado a cabo las votaciones en la Cuba comunista.